Mi madre era una persona devota y tradicionalista, que creía en milagros y promesas hechas a los santos. A estas se les llaman mandas, las cuales eran pactos o promesas que tenías que cumplir para pagar o pedir favor a un santo o a Dios. Ella me contó que en cierta ocasión, una tía cumpliría una promesa de ir a una peregrinación al templo de la Virgen de Zapopan. Así que se preparó y tomó camino para ir a la iglesia de la Virgen en su día y así poder cumplir con dicha promesa. El camino fue largo, pero no en soledad. Junto con ella habían cientos de peregrinos con la misma devoción e intención de llegar, todos caminando en una sola dirección, con la fuerza de su fe, descalzos, con cruces, con santos que bendecir, con la firme convicción de cumplir con sus promesas. Mi tía era una mujer de convicciones, y dada a hacer amistades, así que no fue difícil encontrar una compañera que le hiciera más corto el camino a la oscuridad de la madrugada. Así que se emparejó con una mujer joven, la cual le comenzó a hacer plática. Después de un rato de caminar, ya habían entrado en confianza e iban alegres de poder llegar a la iglesia. Sin embargo, algo les llamó la atención. De entre la oscuridad del camino y los primeros rayos del sol que comenzaban a iluminar el cielo de azul, vieron a un anciano que caminaba con dificultad y que cargaba lo que parecía ser un pesado costal. Su arqueada espalda y los pasos lentos que daba evidenciaban esto. Al acercarse a las mujeres notaron que el anciano era un hombre muy viejo, con el rostro lleno de arrugas, con un sombrero de palma percudido y lleno de agujeros, que hacían juego perfecto con su vestimenta harapienta hecha de manta. La joven mujer que acompañaba a mi tía se ofreció a ayudar a cargar el costal que llevaba. Al principio el anciano negó con la cabeza, pero después de insistir por fin cedió el pesado bulto a la mujer, que apresuró el paso junto con mi tía. El anciano se quedó atrás con sus pasos lentos, pero libre de la carga, y seguía muy de cerca a las mujeres. Cuando por fin llegaron a la iglesia, voltearon para buscar y esperar al viejo, el cual nunca apareció. Lo perdieron de vista un poco antes de llegar al templo. Pensando que quizás llegaría después, se enfilaron al atrio de la iglesia y llegaron junto con el párroco, el cual estaba bendiciendo objetos y preparando todo para la misa de acción de gracias. Las mujeres, intentando cumplir con el favor del anciano, se acercaron al padre y le entregaron el costal. Al preguntar por su contenido, las mujeres le dicen que pertenecía a un anciano que venía a cumplir con una manda y que quizás llegaría pronto. El padre, extrañado, abre el costal y al observar el contenido lanza un grito de asombro y lo arroja al piso. Las mujeres, alertadas y sin poder comprender lo que sucedía, se acercan a ver el contenido del costal. Su sorpresa fue mayúscula cuando vieron que dentro estaba una osamenta y un cráneo que parecía observarlas desde dentro. Eran huesos viejos y amarillentos, que parecían tener mucho tiempo ahí guardados. Después de un rato el padre quizás comprendió aquel suceso. Tomó los huesos para llevarlos a la cripta del lugar, pero antes de eso le dice a las mujeres: estos huesos quizás era una promesa que había hecho ese anciano de traerlos aquí. Quizás en vida no alcanzó a hacerlo, y ustedes lo liberaron de esa carga. Esperemos que ya esté descansando en paz. Después el padre se alejó con el costal y se perdió entre el gentío. Las mujeres se despidieron y cumplieron con sus mandas. Mi tía nunca pudo explicarse aquel suceso que le contó a mi abuela, y hasta la fecha sigue siendo un misterio. Pues heme aquí nuevamente. Quizás tenga que dividir la historia en capítulos, porque veo que es algo larga. Resulta que después de investigar, pasaron unas semanas y todo seguía igual. Yo seguía saliendo en las noches a buscar a la bruja, y daba vueltas por colonias en donde se hablaba de que habían fenómenos como niños chupados, gente que aparece con moretones en las rodillas, personas que no pueden dormir, o que veían una anciana acompañada de perros callejeros. Todo esto en el andar de la noche. Colonias como Ensueños, Parques, Santa Rosa de Lima, La Aurora, Infonavit, etc. Las primeras noches no tuve éxito. Solamente salía a dar vueltas a lo tonto y no encontraba nada. Pero una noche, al salir a buscar a la anciana, escuché que tosían en una casa. Yo iba manejando despacio con luces apagadas y de pronto en la calle de atrás de la mía, ya de regreso en mi ronda, escuché que una persona tosía muy fuerte y de unos arbustos vi salir una anciana de cabello chino, morena, llevaba un chal azul y tenía los dos brazos levantados. Parecía que rezaba algo frente a la casa de la víctima. Me armé de valor y con ofensas le empecé a gritar:
¿Qué quieres, malnacida? ¿Por qué molestas a las personas? ¿Qué buscas? ¿Qué te han hecho? Sé lo que eres y qué haces aquí. La próxima vez que te vea, te lo advierto, te voy a tener que matar y no es broma. ¿Sabes a qué me refiero a lo que sé lo que eres? Muy enojada me dijo, yo me chupo a quien yo quiera y tú no te metas. Al verme decidido empezó a correr y yo encendí las luces de mi auto y la empecé a perseguir. Mi sorpresa fue tal que logré ver a la anciana correr muy rápido y de un salto brincó un enrejado de un parque para desaparecer entre los árboles. Ese día regresé a mi casa anonadado, cada vez más sorprendido de lo que había estado viviendo. Me preguntaron que qué tenía y les conté lo que había visto. Debo decir que esa noche no dormí para nada. Pasé así 3 semanas, yendo a trabajar en automático, preguntándome qué carajos había hecho para llamar o toparme con semejante porquería de ser. Una noche ya listo para ir a la cama, escuché que pegaban 3 veces en el techo, como si estuvieran tocando la puerta. Mis perros ladraron y eso me llamó mucho la atención, ya que el ruido en el techo y el que mis perros ladraran era indicio de algo. No lo pensé 2 veces y contesté el toquido. Ella tocó 4 veces y yo le contesté 3. Ella contestó 3 veces más y entonces lo confirmé. Ese no era mi vecino. Tomé mi oración que había impreso, mi listón rojo y empecé. Amén. Mal delíbranos y tentación la en caer déjenos no. Ofenden nos que los ha. Perdónanos nosotros también como. Ofensas nuestros perdona. Día cada de pan nuestro hoy danos. Cielo el en como tierra la en. Voluntad tú hágase. Reino tú nosotros avenga. Nosotros tú seas santificado. Cielo en él estás que, nuestro Padre. Primer nudo. Segundo Padre nuestro al revés. Segundo nudo. Tercer Padre nuestro al revés. Tercer nudo. Y así hasta completar 7. 7 veces mientras escuché que en el techo alguien gritaba, ¡ay, hijo de tu pinche madre! Ya me tiraste. Y por fin la vi. En efecto, cayó del cielo una anciana con un chal todo rapastoso, un sombrero de paja, sin escoba. Creía haber hecho todo. Solo faltaba algo. Salir a terminar con esto de una vez por todas. Pero mi sorpresa fue doble, ya que me había tomado por sorpresa y no hice el círculo de sal en el piso. Y la otra fue que en cuanto cayó del cielo, o del techo, como le quieran llamar, 3 perros aparecieron. Uno negro, uno blanco y uno café. Muy grandes, con los ojos de personas y patas a manera de puños. Estos perros la rodearon y a donde ella corriera ellos la rodeaban en círculo. Bajé a avisarles en mi casa lo que estaba sucediendo. Mi primo tomó un machete y mi otro primo se espantó diciendo que eso era imposible. Al salir, subimos al carro a buscarla y la encontramos en un parque. Era la misma anciana que hace meses había ido a mi local a ofrecerme a enseñarme a cómo chuparme a la gente. Solo que esta vez ella llevaba un sombrero de paja. Intenté bajar, pero los perros estaban enfurecidos. Decidí arrollar con mi auto, pero corría muy rápido, y esos perros hacían lo mismo. Era una escena demasiado extraña para mí. La perseguí por las calles. Uno de mis primos me dijo que no bajara, que era solo una anciana que estaba ahí, paseando a sus perros. Le dije, sí, cómo no, a las 3 de la mañana, se cae una anciana del techo, paseando a sus perros. En discusión, la perdí. Y al volver a buscarla con la mirada la vi doblar a una calle. Cielos, lo que vimos los 3 fue muy raro. Y es que en el cruce de 2 calles subió y desapareció, como si el cielo la hubiera succionado. No les voy a mentir, me molesté mucho con mi primo, aunque debo de confesar que era la primera vez que ellos veían algo así. Llegamos a casa y esa noche no pudimos dormir, solo salíamos a dar rondas a la calle. De hecho no fui a trabajar al día siguiente. Me dediqué a buscar en libros, en la web, relatos y escritos sobre brujas. Todo lo que pudiera ayudarme a darme cuenta de que esto no era un alucín, ni un cuento que me estuviese inventando.
Lo único que encontré fue gente que contaba algo muy bajo. Historias de abuelos, tirar pimienta en el techo y cosas así, sin mucho que me ayudase a adentrarme en el tema y a orientarme en lo que debía hacer. Sucede que cuando investigaba, alguien me dijo que con azufre en el techo, una cruz de cal y una cruz de pericón, que con eso se iban. Alguien más me dijo que debía tirarla y así me ofreciera lo que fuese la ejecutara, pues no son ya humanos, son una especie de vampiros. Luego alguien me dijo que tirando un sombrero y una escoba al piso al mismo tiempo, se irían, etcétera, etcétera. Otra mujer me dijo que me bañara con hierbas amargas y un vaso roto para que no me chupara más, que a todo esto le agregara pericón, y así investigué. Pero desgraciadamente soy una persona muy inquieta, y no dejo jamás un hilo suelto. Llego hasta el fondo del asunto, y esta vez estaba decidido a ponerle un fin, pues dicen que en estos casos, o es ella o eres tú. Pasaron los meses y ni rastros de esta maldita. Me la vivía en una angustia total, llegándome a dormir a las 3 o 2:30 de la mañana. Angustiado, pues ya sabía de lo que hay allá afuera en la noche, y lo que es real. Ahora entiendo por qué en muchas tradiciones o filosofías religiosas hablan del terror de noche. Muchas coinciden que ya después de las 12 de la noche o a partir de las 3 de la mañana, estas cosas suelen ocurrir. No sé si es mi fortuna, o más bien mi mala suerte, pero en toda mi vida he estado rodeado de situaciones de este tipo. De niño viví terror en una casa, donde la verdad, el conjuro se queda estúpido, al lado de lo que viví. Pero bueno, esa es otra historia. Pasaron los meses y les voy a confesar algo. Llegué a convencerme de que olvidara todo, de que todo lo que había pasado era una absurda casualidad, no sé, quererle darle lugar a la razón. Darle lugar a la razón. Después de todo lo ocurrido, decidí recuperar mi rutina y me fui con un primo a visitar a su mamá ahí cerca. Había luna llena esa noche y él decidió sacarle fotografías a la luna. No habíamos reparado en ver la foto, hasta que al verla, lo que captó la cámara no fue obra de la casualidad. Ahí fue cuando el destino me tenía planeado recordarme la terrible experiencia que había pasado hace algunos meses. Ahí la tienen, a todo color. No es un fotomontaje, no es un fake. Al final ni siquiera es un insecto. Ya se mandó a estudiar en Estados Unidos y no es fake. Es 100% real. Es una bruja en pleno vuelo. Eso a mí me puso los nervios de punta. Me puso a querer buscar más. Los sucesos que iban a suceder están ligados a la fotografía que acabo de publicar. Sé que sería mucho pedir que me creyeran, así que no me interesa que lo hagan. A mí me consta que esto sucedió. De nada sirve inventarme una mentira, si lo platico es con el afán de ayudar a otros, y que otros, si conocen a alguien, algún cazador de brujas o de vampiros, lo pudiesen poner en contacto conmigo, pues esto es necesario que lo enfrente algún experto. Por el momento los dejo con esta parte de la historia, pero aún hay más. Mi padre fue administrador de un rico y poderoso ganadero de la región, dueño de grandes extensiones de terreno y de los destinos de muchos peones y ayudantes que trabajaban en sus ranchos. Por el año del 85, el ganadero compró un rancho cuyas tierras estaban cercanas a las faldas del Cerro de la Pitaya, en Pánuco, Veracruz. Lo había adquirido para la engorda del ganado y debido a la riqueza del pasto y los ojos de agua de la zona. Por ese motivo mi padre y yo nos dimos a la ardua tarea de llevar becerros recién destetados de los demás ranchos a dicho lugar. Yo era ayudante de mi papá y aprendí el manejo y administración del ganado, de tal manera que siempre lo acompañaba en todos los recorridos. Era muy joven, pero tenía mucha voluntad de ayudar. Junto con el rancho había gente que trabajó durante mucho tiempo en él y algunas de esas personas prefirieron ser liquidadas e irse a otras tierras. Sin embargo, hubo un vaquero que trabajaba como cuidador con los anteriores dueños, Pancho, y le pidió a mi padre seguir trabajando para el nuevo dueño. Mi padre, como era un hombre justo y necesitaba gente de trabajo que conociera el rancho y las tierras,
aceptó la propuesta del vaquero. El trabajo de acarrear el ganado era bastante arduo y un día lo fue más que otros días, por lo que se nos hizo de noche. Como era tarde, mi papá decidió que nos quedáramos a dormir en las galeras, en las cuales teníamos camastros provistos de pabellón contra mosquitos, y lo necesario para pasar la noche en ese lugar. Nos reunimos alrededor de una fogata, mientras cenábamos unos vaqueros, mi papá y yo. Ya entrada la noche, platicábamos acerca de las actividades del rancho. De pronto, algo llamó mi atención. Era un fuego amorfo que iba y venía por el potrero e iluminaba las copas de los árboles. Serían varios de estos fuegos que se reunían y volaban por todo el pastizal. Mi primera reacción fue correr y esconderme, pero mi padre me miró con una mirada severa y apretándome el brazo me dijo: «No te espantes, cabrón, esas son brujas, no nos harán daño si no les prestamos atención». Todo eso me sobrepasó. A pesar de las historias contadas por mi abuelo y mi padre, aún me ponía nervioso de ver ese tipo de cosas extrañas. Me retiré del lugar, mientras mi padre y los demás se quedaron un rato platicando. Aún atemorizado, mi mente ingenua hizo que bajara el pabellón y cubriera toda la cama, acomodándolo abajo del colchón. Pensaba que quizás si nos atacaban las bolas de fuego, no me harían nada. Mi padre llegó y observó lo que hacía, y con un gesto de burla me dijo: «Cabrón, ¿de verdad piensas que el pabellón te protegerá? Si las brujas quisieran hacerte daño, aunque te encuentres bien escondido, ellas van a ir por ti. Jamás demuestres miedo». Traté de dormir, pero aún pensaba en esas apariciones extrañas. Sabía de esas leyendas por mi padre, pero nunca había visto una de cerca. Era bastante inquietante. Llegó la mañana y nos disponíamos a desayunar para continuar con la jornada. Durante el desayuno, el tema de conversación fueron las brujas y la forma en que se transformaban en fuego. Mientras le daba un sorbo a mi café negro, escuchaba atento las historias de mi padre, que además de darme temor, me parecían fascinantes. Con el paso del tiempo, se me hizo costumbre ver aquellas apariciones durante la noche, pero aún tenía ese desasiego adentro. Las leyendas sobre las prácticas de esas apariciones resultaron ser escalofriantes y reales. Comencé a darme cuenta por lo que contaban los vaqueros acerca de las personas del ejido, historias sobre mujeres a las cuales repentinamente se les morían los niños o los bebés de meses o semanas. En especial, una pareja que vivía cerca del cerro. Los vaqueros decían que cada que tenían un bebé, este se les moría a las pocas semanas. Ya se les habían muerto 3 hijos, y solo tenían un par de niños, uno de 6 y una niña de 7, los cuales llevaban cicatrices peculiares en sus cuerpos. La gente decía que las brujas los habían querido matar chupándoles la sangre. Todo eso me parecía increíble, pero atemorizante, pero nunca imaginé lo que pasaría después. Semanas después, llegamos al rancho con vaqueros de uno de los ranchos que el patrón tenía en Tamaulipas. Necesitábamos gente en la castración de becerros, que eran demasiados. Así que mi papá decidió invitar a vaqueros de ranchos vecinos para ayudarnos. Varios de ellos nos comentaron si no teníamos conocimientos de que Pancho, el vaquero que se había quedado a trabajar con mi padre, era brujo. El temor y la incertidumbre me invadían cada vez que contaban que Pancho tenía la habilidad de transformarse en animal y merodear por los ejidos vecinos. Todas esas historias contadas, por los que ellos nos dejaban con una duda y una sensación de escalofrío, no solo a mí, también a los que venían de Aldama. A mi padre no le movían esas cosas. Era un hombre bastante bragado y de un carácter especial, que lo mantenía siempre firme ante cualquier situación. Cierto día, los vaqueros vecinos no llegaron a la jornada. Se nos hizo extraño, ya que se les pagaba y se les daba las criadillas de los becerros para que se las comieran. Continuábamos con el trabajo, y durante la mañana llegaron unos hombres al rancho. Eran ejidatarios y el comisariado del pueblo, que estaban en los límites de los terrenos. Uno de ellos, con el rostro inexpresivo y serio, pidió hablar con el encargado. Mi padre, al escuchar, se paró frente a aquellos hombres y preguntó el motivo de la visita. Lo que siguió a continuación fue bastante extraño. «Buenos días, patrón. Pues mire, venimos a solicitar su ayuda o de plano que corra el vaquero Pancho», dijo el comisario del pueblo con mucha seriedad. «Ah, caray, ¿por qué motivo?», preguntó extrañado mi padre. «Mire, seré franco. Le pedimos, no le exigimos que lo corra, porque por las noches
Él se convierte en animal y anda metiéndose en los jacales a molestar a los niños y a acosar a nuestras mujeres, dijo el comisario en un tono bastante molesto y prepotente. Al escuchar aquella afirmación, no pude evitar reírme, lo que causó el enojo de todos los presentes que me vieron con coraje. Mi padre me vio con los ojos severos y me indicó que me callara. No lo puedo correr, es responsable y trabajador con el rancho, afirmó mi papá determinado. Mire, patrón, si no nos cree, esta noche lo esperamos en el ejido y le mostraremos de lo que es capaz ese vaquero. Véalo con sus propios ojos, le dijo el comisario impaciente. Mientras mi padre lo miraba reacio, los hombres montaron en sus caballos y se alejaron. Mi papá se quedó con una enorme duda y decidió ir al pueblo por la noche, sin que Pancho se enterara. Esperamos a que cayera la tarde y nos dirigimos al caserío donde el vaquero se escondía. Yo aún pensaba en todo eso, y tenía dudas más que temor. Por eso decidí quedarme y acompañar a mi papá, sin saber que esa decisión marcaría mi vida y mi entendimiento sobre las cosas sobrenaturales. Llegamos a la ranchería donde habían varios hombres, todos ellos iban armados, con varas hechas de bejuco, pedazos de manguera negra para riego y las cuartas para caballos. Nos dirigimos a un jacal hecho de adobe y techo de lámina que estaba alejado del caserío. Parecía abandonado. Entramos y lo que vimos nos sorprendió. Había muchas cosas extrañas, restos de esqueletos y cráneos de animales, ropa sucia hecha bola en un rincón, hierbas de todo tipo y pedazos de piel, al parecer de cerdo, regados alrededor de una olla hirviendo. Todo eso era impresionante. Uno de los hombres cerró la puerta y se hizo la oscuridad. Hacía calor al interior. Otro encendió una lámpara de petróleo que estaba en la mesa, mientras que otro quitó unas varas que tapaban un hueco en la pared y cargaba un pedazo de lámina, con el que taparía el hueco una vez que entrara la supuesta bestia. Pasaron las horas y todos los que estábamos dentro del jacal sudábamos copiosamente, mirándonos unos a otros y en total silencio. Mi papá dormitaba y yo tenía los nervios de punta. Aquel lugar de pronto se me hacía enorme. El juego de sombras siniestras reflejadas en la pared por la tenue luz de la lámpara le daban al ambiente un aspecto todavía más terrorífico. El silencio era incómodo y el calor lo era aún más. De pronto, los nervios de todos nos pusieron en alerta al escuchar el tronido de ramas en el exterior. Algo se acercaba al jacal. Todos tomaron posiciones y el hombre de la lámina se acomodó encima del agujero de la pared para tapar cuando entrara lo que fuera por ese hoyo. Otro de los hombres atenuó la luz y apenas si se veía. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y cuando volteo a ver a mi papá, algo entra por el agujero y el hombre de la lámina la deja caer poniendo sus pies encima de ella. Lo siguiente fueron golpes frenéticos e insultos a algo que estaba en medio del cuarto. Era un animal de aspecto humanoide que tenía rasgos felinos, de piel café y orejas largas, de ojos amarillos y un par de colmillos que sobresalían de sus labios. Aquella bestia empezó a quejarse del dolor provocado por los golpes de los palos, las mangueras y las cuartas de aquellos hombres. Aullaba de una manera aterradora y lastimosa. Quise taparme los oídos para no escuchar los gritos. Apreté fuertemente la mano de mi padre, el cual, agazapado conmigo, en una de las paredes del jacal, estaba viendo cómo masacraban a aquella bestia. En algún momento el hombre de la lámina pierde el equilibrio y se cae sobre sí mismo. En ese instante se da cuenta la bestia y logra escapar. Y esto lo hace saliendo rápidamente y después, total silencio. Encendieron el quinqué y las lámparas que traían. Todos tenían una mirada y sonreían con un gesto de satisfacción morbosa, como si hubieran disfrutado de la paliza que le propinaron a aquel indefenso animal. En el piso habían rastros de piel y sangre. El comisario se acercó a mi papá y lo vio con firmeza. ¿Ya vio, patrón? Es cierto lo que le dijimos, le dijo mi papá en un tono de soberbia. Yo solo vi que aporrearon a un animal y no vi más. Mire, patrón, si aún no cree, vaya al amanecer a la casa de Pancho y dése cuenta de una buena vez que si no lo corre nosotros haremos lo nuestro y lo vamos a castigar. Ahí usted sabe. Todos nos retiramos de ese lugar y nosotros nos regresamos al rancho. Por la mañana nos dirigimos al jacal de Pancho. Al llegar, gritamos por el vaquero y en su lugar salió su esposa, la cual tenía el rostro agobiado. Perdóneme, patrón, dice Pancho que no podrá ir a trabajar hoy, le dijo la señora a mi padre. Vengo a hablar con él. Enseguida, bajamos de la camioneta y nos metimos a su casa. Lo que vimos fue un cuadro bastante perturbador.
Pancho estaba acostado en la cama. Una sábana ensangrentada cubría la cintura y la entrepierna del vaquero. El hombre estaba completamente golpeado, con los ojos morados y el cuerpo cubierto de sangre. Las piernas las tenía heridas con fracturas expuestas, al igual que la clavícula, la cual se asomaba por entre la piel, y se quejaba de un inmenso dolor. El sufrimiento de Pancho me llenó de lástima y dudas. Como el vaquero era nuestro empleado, mi padre se comunicó con el patrón para que recibiera atención médica. La penosa tarea de subirlo a la caja de la camioneta fue agobiante. El hombre gritaba desgarradoramente por el dolor de las fracturas y los golpes. Lo trasladamos al Seguro Social en Pánuco. Mi padre argumentó que las heridas se las había hecho al caer de un caballo, versión que el propio Pancho confirmó y recibió la atención. Tiempo después que se recuperó el vaquero, fue despedido por el dueño del rancho, y nunca más volvimos a saber de él. Hasta tiempo después que se corrió el rumor que el viejo Pancho merodeaba aquella región convertido en nahual. ¿Verdad o mentira? Se los dejo a su criterio. Brujas. Un tema que apasiona a muchas personas, incluido su servidor. Y es que estos seres tienen ciertas características sobrenaturales que cuesta muchísimo poder creer que realmente existen. Y digo existen porque incluso hoy en día, con la urbanización de muchas zonas del país, se siguen teniendo historias referentes a brujas. En el canal hemos visto 3 recopilatorios sobre historias de brujas, historias reales, que fui encontrando en la red y que me han parecido sumamente interesantes de compartirlas. Puede que una que otra la hayas ya escuchado anteriormente, o puede ser que es imposible no darse cuenta que tantas historias pasadas en el norte, centro y sur del país comparten ciertos elementos entre sí. Estos elementos son los que dan mayor credibilidad a la idea de que las brujas realmente existen, que no son simples cuentos de ancianos de pueblo. La gente, en los viejos tiempos, realmente les tenían un gran terror a estos seres. Los temas más recurrentes que podemos llegar a encontrar en dichas historias son el poder convertirse en aves, ya sean en grandes pájaros deformes, lechuzas e incluso guajolotes. La otra variante que no viene siendo normal es el transformarse en esferas luminosas, bolas de fuego, la capacidad de volar por los cielos. No estamos hablando necesariamente del tener que utilizar una escoba mágica para lograr dicho acto. El ataque a los niños recién nacidos, ya sea para llevárselos o para succionar su sangre. ¿Y qué decir de los extraños rituales que realizan, en los llamados también aquelarres? Por último, y no menos importante, los rituales, talismanes y demás prácticas que se deben realizar para contrarrestar a una bruja. Voy a tratar de adentrarme en cada uno de los puntos anteriores para tratar de darles la información más interesante respecto al tema. Les comento anticipadamente que no soy ningún experto, solo soy un curioso y aficionado más a las historias de este tipo. Así que comenzamos. Y justamente quiero iniciar el primer punto preguntándoles: ¿recuerdan la primera vez en que escucharon hablar de una bruja? Haz un poco de memoria en tu cabeza. Muy probablemente, la mayoría, al igual que yo, tuvo su contacto con las brujas gracias a los cuentos de hadas o incluso películas infantiles como Blancanieves, por ejemplo. En Blancanieves, con tantos colores y una bonita historia de fondo, veíamos a este personaje como un villano más de la historia, queriendo detener los planes de nuestra protagonista, dándole una manzana envenenada que la pondría a dormir para siempre. Hay cuentos como Hansel y Gretel, donde vemos a una bruja viviendo en lo más profundo del bosque, con la capacidad de convertir su choza en galleta y caramelos. Esto con la intención de atraer a los niños y así poder devorarlos. La imagen que relacionamos con las brujas es la impuesta por la cultura popular. Un enorme sombrero puntiagudo, vestido negro, una escoba, caldero, la enorme nariz y en algunos casos la piel con tonalidad verde.
todo este paquete de características caídas en una mujer de edad avanzada. En fin, decoración que nos hace recordar las vistas en Halloween. Cabe mencionar que hay algunas diferencias visuales a lo referente del aspecto de una bruja, teniendo por un lado a las brujas europeas con el clásico look de la Edad Media y siglos posteriores, mismos que podemos ver reflejados en los años 1600 con los acontecimientos en Zugarramundi y las brujas de Salem. Quizás dos de los lugares más icónicos con respecto a la cacería de brujas. Obviamente, la existencia y recuentos históricos de estos seres data desde mucho tiempo atrás, pero fue justamente en esos años que empezó a tomar mayor fuerza, gracias a las labores de la iglesia, misma que buscaba de alguna manera conseguir mucha mayor presencia y hacer una limpieza de la cultura pagana que aún existía en ese entonces. Hoy en día todo eso ha evolucionado, abriendo puertas a la nueva era, para darle forma al culto que gira en torno a la brujería, haciéndolo un poco más natural, como lo tocan las brujas Wicca, por ejemplo. Pero, ¿qué hay de Latinoamérica? Y en especial, ¿qué hay de México? El folclore que adorna las historias de brujas en México es muy rico. Pareciera que es regional, pero hay algunas similitudes que hacen referencia a las prácticas realizadas por brujas en Europa. Paul Sevillot, un etnólogo francés, hizo una gran recopilación de información referente al folclore europeo. Cuentos de campesinos, marineros y demás formaban parte de sus investigaciones. Y por supuesto, el tema de las brujas salía a flote. ¿Sabía usted que las brujas europeas podían recurrir a la transformación de animales para cometer sus fechorías? La forma de la liebre era utilizada en caso de hacer reuniones de emergencia entre los aquelarres. Las famosas patas de conejo son vistas de buena suerte porque en teoría habían sido arrancadas a una bruja que quedó manca. Lo más interesante, y lo saco directamente de Wikipedia, la cual a su vez lo referencia con una fuente francesa, es sobre el uso de la forma animal de lechuzas. El búho con frecuencia también ha sido asociado con las brujas, porque es un animal nocturno, con grandes ojos para espiar y con la capacidad de emitir gritos escalofriantes, presagios de acontecimientos funestos. ¿En cuántas historias no hemos visto involucradas a estos animales? Y a los famosos ruidos que se suelen escuchar durante las noches. ¿Será solo coincidencia? Lo cierto es que las historias están ahí, y no es una, ni son dos. Otro punto interesante es el relacionado al aspecto físico de la bruja, ligado a la imagen de una anciana grotesca, viviendo lo más alejado de los pueblos o bosques, tal cual como la historia de Hansel y Gretel. Hay algo curioso con lo que menciona Leonardo Samaniego, aquel policía de Monterrey que sufrió un supuesto ataque por una bruja ya hace un par de años atrás. Y es que cuando es atacado, logra notar que las facciones de la bruja eran las correspondientes a la de una chica de mediana edad. Ni fea ni bonita, claro. Me imagino que las brujas pueden llegar a vivir una vida muy larga, y entre mayor la edad, mayor acceso a información y secreto. Pero al fin y al cabo, tienen un ciclo natural de vida. Y no creo que sea raro ver brujas de diferentes edades. Uno de los relatos de la primera recopilación menciona a 3 esferas de fuego que se encontraban acosando una casa, cada una con un tono de voz diferente. El de una mujer ya muy grande, una mujer de mediana edad y una voz de una joven. Aprovechando el tema de las esferas de fuego, algunas personas las identifican como fuegos fatuos, las cuales tienen una explicación científica. Pero esto no quita que no sean relacionadas con estos seres sobrenaturales. Hay una leyenda galesa sobre un fuego fatuo, en la que un campesino que vuelve a casa al anochecer, avista una luz brillante moviéndose bastante por delante de él. Desde más cerca, logra ver que la luz es una linterna portada por una pequeña figura oscura, a la que sigue durante varias millas. De repente, el hombre se halla en un borde de una enorme cima con un rugiente torrente de agua corriendo bajo de él. En ese preciso momento, el portador de la linterna salta cruzando el agujero, elevando la luz muy por encima de su cabeza,
y lanzando una risa maliciosa, tras la cual apaga la luz, dejando al pobre campesino lejos de su casa, sumido en la oscuridad y al borde de un precipicio. Nos topamos con una fechoría digna de una bruja que no ocurre en México, sino en Europa, y la cual involucra estas misteriosas esferas de fuego. Hay un relato el cual me lo contaron de viva voz por la persona que lo experimentó. Resulta ser que esta persona es asignada junto con algunos de sus compañeros a realizar unos trámites de medición y cesión de tierras ejidales en una zona de la cuenca de Veracruz. Ustedes saben que para ingresar a un ejido, algunas veces se tiene que internar bastante. Estas personas pasan una laguna y llegan a un lugar para realizar sus labores. Terminan el primer día y los dejan dormir en una casa de uno de los pobladores, ya que el lugar se encontraba bastante alejado. Fue por la madrugada que escucharon y sienten el cimbrar de un cerro, que se encontraba a lo lejos. No era un terremoto, la vibración había provenido de dicho lugar. Salen totalmente oscuras, y lo que ven son 3 bolas de fuego, dando vueltas en una forma perfecta a dicho cerro, hasta que éstas desaparecen. Al día siguiente, preguntan a la persona encargada de estar con ellos sobre lo ocurrido, pero no les dice nada y les da largas. No fue hasta el último día que, cuando iban a partir, mencionaron que lo que habían visto habían sido brujas. Esto ocurrió cerca de hace 15 o 17 años atrás. Estamos hablando de una historia de brujas que ocurrió en el año 2000. Hace poco leí una entrevista sobre Jared Leto y dirán, ¿qué tiene que ver Jared Leto con el tema de las brujas? Él no nos interesa, pero sí algo que menciona al ser criticado por su papel del Joker. Él dice que solo quería darle un toque más moderno a la figura del Joker. Para los que han visto la película de Escuadrón Suicida, se nota que dicho personaje ha sido adaptado a la sociedad actual. ¿Será que las brujas también se han adaptado a la sociedad actual? ¿Que son más cuidadosas en las cosas que realizan? Porque si antes vivían en una zona apartada, probablemente hoy en día con la expansión urbana, ya no sea la única persona viviendo en dicha zona. Con la adaptación a los días actuales, no me refiero a las brujas que realizan rituales de brujería blanca o negra. En lo personal, me cuesta ver la relación que tienen ellas con las brujas de las historias contadas. Busqué entrevistas en YouTube, pero terminé encontrándome con la misma serie de preguntas y respuestas que involucran más a los trabajos rituales que a darle respuesta al folclore que las envuelven. Me ha tentado entrevistar a alguna, pero con estas cosas no se puede jugar a la ligera. Continuando con el siguiente punto, la capacidad para volar, el cual está a veces ligado a la manera de cómo estos seres en algunas ocasiones se convierten en seres alados para aterrorizar y cubrir mucho más terreno en sus incursiones nocturnas. Aves de extraño tamaño y figura son un común denominador como mencionamos anteriormente. El uso de una escoba que, pese a que no he encontrado muchos relatos en donde las brujas de México las usan, sí son mencionadas, mas no son requerimientos para poder volar. En el folclore europeo, las brujas utilizaban un gran número de ingredientes distintos para poder preparar sus brebajes, pócimas y ungüentos, de los cuales estos últimos les daban la capacidad para levitar y llegar a un estado de éxtasis durante la celebración de los aquelarres. Las brujas mexicanas tienen su propio folclore. Sé que muchos habrán escuchado en varias leyendas cómo estos seres se arrancan las piernas y las guardan para con esto poder convertirse en lechuzas. Quizás esta imagen sea muy característica de nuestro país, ya que en tiempos de los aztecas y demás civilizaciones prehispánicas existían mujeres que contaban con dicha capacidad y las cuales estaban destinadas a realizar cosas similares a las que realizan las brujas actualmente. Doy lectura a lo siguiente para explicarles un poco más del tema. En la antigüedad azteca, a todas las mujeres nacidas el día de Caltat o Uno Viento se les conocía como Omotzocopinqui. Estaban destinadas en un camino mágico y solitario, debido a que su espíritu estaba invadido por el caos. Ellas se creaban y destruían a cada paso que daban. Eran mujeres mágicas, oscuras y peligrosas. Eran capaces de realizar grandes proezas, invocar espíritus, provocar enfermedades y muerte, e incluso volar,
cambiando de cuerpo con el tecolote, arrancándose cada noche sus piernas. Estas mujeres eran abandonadas por sus familias cuando sus poderes eran revelados en la comunidad, ya que se creía que su presencia solo traía dolor y oscuridad, como ven. ¿Será que parte de estos datos se fueron colando para darle vida al boceto de la bruja mexicana actual? Hasta el momento conocemos que pueden convertirse en aves, pueden convertirse en bolas de fuego, pero también pueden levitar y volar sin la necesidad de transformarse. Hay dos historias cortas, bastante curiosas, que alguna vez leí en comentarios mientras buscaba información del tema. La primera menciona a un chico que regresaba ya a muy altas horas de la noche, cuando pasa por un parque, ve a una anciana sentada en una de las bancas. Se veía algo despistada, y como si se hubiese lastimado. El joven amablemente se detiene y le pregunta: ¿se encuentra bien, señora? ¿Le pasó algo? La anciana muy tranquilamente le contesta que sí, estoy bien. Venía volando pero olvidé y me caí. El chico se quedó impactado ante el comentario. Le dio las buenas noches y se alejó de allí lo más rápido posible. Al menos en esa historia no le pasó lo siguiente. Resulta que un grupo de chicos se encontraban de fiesta, dando vueltas en una camioneta por la noche, echando relajo y gritando una que otra cosa a los transeúntes. Sorpresa se llevaron que al gritarle y burlarse de una anciana, ésta los persiguió un buen tramo y a una gran velocidad, levitando. ¿Se pueden imaginar la escena? Era algo irreal, por lo que tuvieron que acelerar bastante para poder dejarla atrás. Y no solamente la velocidad para moverse viene incluida en una bruja. Se habla de fuerza sobrehumana, la cual no encaja para nada en el perfil de una mujer anciana, logrando con esto el poder derribar a un hombre adulto. O incluso, comento nuevamente el caso de la bruja de Monterrey, que al momento de atacar al oficial y tener el arranque de ira, rompe incluso el parabrisas del automóvil con sus propias manos. Todas estas características que tienen las brujas son con una finalidad: el poder ayudarlas a cometer sus actos con mucha más facilidad. El robo de niños y la succión de sangre de estos es uno de los temas más perturbadores que giran alrededor de estos seres. Su finalidad es chupar la sangre de los recién nacidos no bautizados e incluso devorar sus entrañas. Para esto tienen la capacidad para dormir profundamente a los habitantes de la casa, ya sea con algún hechizo o algo que tiran, provocando un sueño sumamente profundo del cual es difícil salir. Estos seres, o incluso vampiros, que es como en algunos casos se les llama, no solamente tienen presencia en México. Al momento de robar niños o chuparlos, en el especial número 3, ya había hablado sobre Black Annie, una especie de bruja de origen británico, pero hay un ser que es mucho más fiel a la imagen de la bruja tal como la conocemos. La Nochisa, un espíritu maligno de la mitología eslava, tiene algunos guiños con los cuales podemos identificarlas con las historias de brujas. Se dice que es conocida por atormentar a los niños por la noche, y la única manera de protegerse de ella es con un amuleto. Las madres de algunas regiones colocan un cuchillo en las cunas de sus hijos, o dibujan un círculo alrededor de estas, poniendo varios utensilios, esto como medida de protección, posiblemente bajo la creencia de que estos seres sobrenaturales no pueden tocar el hierro. Interesante. Así como interesante que muchas veces la sangre y entrañas que roban las brujas de los pequeños servían, según el folclore europeo, para realizar parte de sus pociones, alimentándose incluso de los restos de los pequeños que caían en sus garras. Algo que al igual manera nos hace recordar historias como las brujas, al día siguiente de hacer sus fechorías, servían a sus esposos y sus propios hijos la llamada moronga. Lo que no sabían estos es que la sangre con la que se hizo esto pertenecía a niños. Algunas confesiones de brujas en Europa comentan que muchas veces se robaban a los niños para criarlos como suyos, y así poder transmitirles sus conocimientos y seguir con la línea generacional. En otros casos, raptaban a los niños por las noches, los llevaban a sus rituales en donde les hacían gradualmente partícipes. Para que estos no hablaran o los delataran, les ofrecían dulces, obsequios o incluso amenazas. Con esto se aseguraban que poco a poco el niño se fuera interesando en dicho mundo, hasta que por fin lo hicieran renegar a Dios y fueran presentados ante el diablo para tomar sus votos. El tema de la desaparición de menores de edad
Es bastante delicado de tomar, pero imagínense que estos seres se han adaptado a nuestros tiempos, como les dije, robándose a niños de parques, casa o incluso hospitales, para poder así realizar sus rituales. Rituales como los llamados aquelarres o misas negras, donde los brujos y brujas se reunían alrededor de una fogata, danzando, uniéndose en orgías para rendirle culto al diablo, hasta llegar al momento en que éste aparece frente a ellos para darle sus bendiciones e iniciar el banquete, el cual narra las siguientes actividades en él. Según la relación publicada en 1611 sobre el proceso de Zugarramundi, durante el aquelarre los brujos y brujas celebraban un banquete en el cual se comían cadáveres de brujos fallecidos recientemente o de víctimas de sus actos maléficos, especialmente niños, que se enterraban de las sepulturas acompañados del demonio y de sus criados. Allí mismo, sobre la sepultura les sacaban las tripas y los descuartizaban, cubriendo la sepultura para que no se advierta la profanación, y poniéndose en camino nuevamente al sitio del aquelarre. Allí, los despedazaban y los dividían en 3 partes. Una la asaban, otra la cocían y la tercera la dejaban cruda, puesto sobre una mesa de manteles sucios y negros. Repartían las viandas con los parientes más cercanos, reservando el corazón para el demonio. Algunos de los interrogados por los inquisidores confesaron también que raptaban niños y les chupaban la sangre, mientras que el demonio les decía: chupa y traga eso, que es bueno para vosotras. El aquelarre acaba al amanecer, cuando suena la primera campanada o con el primer canto del gallo. Cabe mencionar que esta descripción de los aquelarres es la que se daba en Europa, pero coinciden muchas cosas que se encuentran en las historias mexicanas. Hemos llegado al punto de saber cómo lucen las brujas, cómo actúan, qué poderes tienen y cuál es la finalidad de estas, cómo protegernos de ellas, ya que sea que creas o no, porque hay gente escéptica con respecto al tema. Incluso he leído comentarios que tachan a la gente que comenta sus experiencias como zafadas. Dicen que hasta ver no creer. Yo nunca he visto una y muchas veces coincido con algunas cosas cuando aplico este dicho, pero en este caso específico no quiero ahorrar, porque no quiero toparme con una, debido a que son muchas coincidencias, muchas, para no darse cuenta de que existen. La gente grande muchas veces sabe sobre este tema. El relato de la bruja de Escali es uno de esos relatos que mencionan claramente cómo se puede bajar a una bruja. La oración del Padre Nuestro al revés 7 veces y el listón o el hilo rojo es lo que mucha gente usa para poder tirarlas. No es la primera vez que se escucha dicho método. Eso sí, el círculo de sal es importante. La sal en general es un repelente para cualquier ser de oscuridad. De igual manera, pintar o hacer cruces de sal en las puertas, ventanas o debajo de la cama son una buena medida para alejar a estos seres. Las tijeras en forma de cruz también son muy utilizadas en las historias, al igual que los machetes. Quizás por el hierro. Sé por comentarios que las tijeras incluso pueden dejar inmóvil a una bruja o nahual, dando el tiempo necesario para actuar. Sea cual sea la manera en que busques ahuyentar o detener a una bruja, recuerda que la fe en Dios es lo más importante al realizar estas cosas. Crean o no, advertidos están. De esta manera damos por finalizado lo que es este intento de especial sobre brujas, o primera tertulia del horror. Un guión que constó aproximadamente de 3.500 palabras repartidas en 7 hojas, mismos que me tomó algunas cuantas noches preparar, sobre todo en el proceso de grabación del audio. Espero sinceramente que les haya gustado y entretenido. Si fue así, les invito a suscribirse, si aún no lo han hecho, o dejar un me gusta o un comentario. Hasta la próxima.